en esta noche vamos a tener la explicación del doctor Martín Cejas, que nos va a explicar el procedimiento que uno tiene que realizar ante la aduana nacional cuando sufre este tipo de problemas, cuando se hace incautar la mercancía. Por ejemplo, cuando uno va a la República de Chile y no realiza algunos, no cumple con algunos procedimientos de nacionalización de una mercancía, en Puente Español, por ejemplo, se encuentra con algunas dificultades y la aduana interviene y lo incauta la mercancía. Y la persona que ha sido afectado no sabe qué documento tiene que pedir al funcionario de aduana cuando está procediendo a la incautación. Y con ese documento hacer los reclamos que corresponden. ¿Dónde se realiza el reclamo? ¿Cómo se realiza? ¿Qué documento se tiene que presentar? ¿En qué tiempo? ¿Ante quién? Esta noche vamos a tener esta explicación por el doctor Martín Cejas. Martín, no sé si podríamos empezar con esta parte que tú vas a poder impartir en esta noche a las personas que están participando en este curso virtual o una exposición más técnica, se podría decir, para que ellos puedan conocer este procedimiento que existe, que muchas veces por desconocimiento uno realiza contrataciones a un equipo de buffets, pudiendo tal vez realizarse ellos mismos la misma defensa. ¿Me escucha, Claro, doctor Martín? perfectamente, perfectamente. Estamos listos, licenciado Freddy Choque. Ya, entonces comenzaremos, doctor Martín, con esta exposición. Después, al último, tendremos las preguntas y respuestas por parte suya, doctor. Adelante, doctor. Perfecto, gracias. Buenas noches a todos. Es un placer compartir este espacio académico con todos ustedes. Asimismo, un agradecimiento a los organizadores del presente evento. Es inevitable referirnos en inicio al duro momento que viene atravesando Bolivia y el mundo entero en razón al COVID-19. Y cabe en tal sentido reconocer el esfuerzo de los organizadores que ante las duras circunstancias proponen este evento en el que cada persona puede participar desde su hogar, pudiendo de esa manera mantener las condiciones impuestas por la declaratoria de cuarentena. La ley de aduanas presenta en su título quinto, nos presenta los regímenes generales. Y en el título sexto nos habla de los regímenes especiales. Dentro de estos regímenes especiales tenemos 9 capítulos y el último de estos es el que habla sobre destinos especiales. De los 18 destinos especiales que se contemplan en dicho capítulo, el primero es justamente el régimen de viajeros. Todo viajero en cualquier país del mundo, y por supuesto que Bolivia no es la excepción, por el simple hecho de ser viajero, por motivos de turismo, de negocios o de cualquier índole, tiene derecho a llevar consigo sus efectos personales. Consistan estos en una laptop, tablet, celular, cámara fotográfica, libros, revistas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco picado, etc. ¿Cuál es la relación que tiene este régimen de viajeros con la aduana nacional? Ya adelantó algo el licenciado en la introducción del presente tema. La aduana tiene como una de sus funciones principales la de controlar el ingreso y salida de todos los bienes hacia y desde nuestro país, con independencia de que ésta pueda tener un fin comercial o no. Vale decir, por una parte se encarga de controlar la mercancía que tiene fines comerciales y que esté reatada al pago de tributos. Y por otro lado, también debe controlar el ingreso de mercancías que no tenga fines comerciales y que por tanto no vaya a tributar, como es el caso que hoy nos ocupa en particular. ¿Cómo aplica este régimen de viajeros? Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Avanzaremos una más, por favor, una diapositiva más. ¿Cómo aplica este régimen de viajeros? Es algo relativamente sencillo. De hecho, es uno de los regímenes o uno de los trámites más cortos que se procesan ante la aduana nacional. En todo servicio de transporte internacional de pasajeros, aéreo o terrestre, la empresa de transporte distribuye a todos los pasajeros formularios. Estos deben ser llenados con algunos datos básicos. Entre estos, el viajero debe consignar si tiene equipaje que declarar, por supuesto dentro del mencionado régimen. Una vez que el bus arriba a frontera o que el avión llega al respectivo aeropuerto, el pasajero debe realizar por una parte su registro en la oficina de migración y sucesivamente debe hacer el registro de estos artículos ante la aduana nacional. Lo más normal es que estas oficinas de aduana, migración y SENASAC estén juntas una con la otra. ¿Cuánto demora el registro de un artículo que el viajero esté ingresando a territorio nacional? El tiempo que dura este registro es un par de minutos. Anteriormente, la administración aduanera tenía dificultades a la hora de aplicar este régimen, pero en los últimos años se ha ido avanzando en esta materia. ¿De qué manera se ha ido avanzando? Se ha implementado un sistema informático, sencillo pero muy eficiente, en el que el técnico de aduana registra los datos del artículo en cuestión y desde luego los datos de cabecera del viajero. Una vez que se concluye con dicho registro, el técnico de aduana, como constancia de que el producto en cuestión se encuentra bajo el amparo del régimen, de un régimen legal, estampa el sello de la administración en la factura o en el documento equivalente. A ver, llama un poco la atención que lo que esto que en esencia es un derecho, una prerrogativa de todo viajero, en muchos casos se convierta en un contratiempo, en un problema que al final redunda en el comiso de un determinado artículo y por ende en un menoscabo de su patrimonio. Yo pienso, eh, al igual que lo que mencionaba el licenciado, que la primera causa para esto es un desconocimiento de la norma. Y en otros casos puede ser también que concurra la ligereza en algunos viajeros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un viajero procedente de Chile en un viaje por vía terrestre. Ocurre muchas veces que los buses llegan a la línea fronteriza cuando los servicios de aduana, migración, etcétera, ya han concluido sus labores. Cuando un bus llega a la frontera, fuera del horario de atención, no le queda otra que aguardar al día siguiente a que se reanuden las actividades. Pero, por ejemplo, muchos viajeros, un producto que muy frecuentemente se trae de Chile es un televisor, por ejemplo. Un viajero llega a frontera fuera del horario de atención, él sabe que debería esperar al día siguiente, pero por el factor tiempo, digamos que no puede aguardar esas horas para proseguir su viaje, opta por hacer transbordo de bus, abandona su bus de transporte internacional, avanza unos pasos y toma otro vehículo dentro del territorio boliviano, y de esa manera prosigue su camino hasta el lugar de destino. Este televisor no ha sido registrado ante la aduana nacional y por tanto no tiene un régimen legal que ampare su internación al territorio nacional. Si ese televisor más adelante es sujeto a control, pongamos por caso, en Oruro a la altura de Puente Español, lo que debe hacer el funcionario de aduana es proceder al comiso preventivo de dicho artículo, para que éste sea sometido a un proceso por la presunta comisión de contrabando contravencional. Frente a una situación de esa naturaleza, el viajero muchas veces pregunta, pero cuando ya ha ocurrido el comiso, pregunta si no puede volver a la frontera para subsanar el registro. O en su caso, creen que la sanción puede ser una multa y que con el pago de una multa
podrán sanear la situación de dicho artículo. Pero en realidad, en contrabando las normas son muy rígidas y no hay medias tintas. Eh, no hay una sanción de pago una multa y nacionaliza el televisor. No hay tal situación. Por tanto, lo mejor para evitar este tipo de contratiempos es estar bien informados frente a la duda, a la autoridad aduanera antes de incurrir en un error. Y en casos como el del citado ejemplo, es muy difícil que se pueda revertir la situación, que se pueda volver a frontera o que se pueda pagar una multa, como señalábamos. Un propósito, al margen de la cantidad de casos de comiso de mercancías a viajeros, en este caso concreto de televisores, etcétera, el beneficio del Estado en este ámbito no es económicamente significativo, porque estamos hablando de uno o dos artículos. Y por supuesto que económicamente resulta significativo para el Estado, proviene de los tributos que percibe como resultado de la nacionalización, pero de grandes cantidades de mercancía. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Retomando el punto del comiso, sigamos con el ejemplo del viajero que no sometió su televisor al régimen correspondiente. Es sujeto a control en Oruro, en Puente Español. El funcionario de aduana, al constatar que dicho artículo no cuenta con documento, debe proceder al comiso preventivo, con lo que materialmente tiene inicio el proceso por la presunta comisión del ilícito de contrabando. Siendo muy honestos, en ese primer momento, en el momento del operativo de control y consiguiente comiso preventivo, la suerte del artículo en cuestión ya está definida. Decíamos que en contrabando las normas son rígidas y que no hay medias tintas. Una vez que el televisor, siguiendo con el ejemplo, ha sido introducido a territorio nacional sin la franquicia aduanera, se ha consumado el ilícito de contrabando. Muchos usuarios objetan, muchos sujetos pasivos objetan, dicen lo mío no es contrabando. Ellos entienden que contrabando implicaría forzosamente una gran cantidad de mercancías. Pero en rigor legal, el alcance del concepto de contrabando es amplio. Técnicamente puede haber contrabando, inclusive con mercancía de muy escaso valor, digamos, mercancía con un valor mínimo, un boliviano, etcétera. Técnicamente puede haber contrabando respecto de mercancía que no esté alcanzada por gravamen o tributo alguno. De hecho, en el régimen de viajeros, la ley de aduanas establece un concepto para los bienes o artículos que vayan a ser introducidos en este régimen. El concepto como tal es franquicia aduanera. Franquicia quiere decir libertad. Introduzco algún artículo libre del pago de tributos. Los productos en franquicia aduanera o régimen de viajeros, como prefieran llamarlo, no tributan. Pero, ojo, no por eso están exentos de constituirse, de poder constituirse en objeto de contrabando en caso de que se omita su registro y por ende se omita su aplicación del régimen respectivo. Un dato curioso es que este documento, el acta de comiso, no está contemplada en el Código Tributario, que es la norma de contrabando contravencional. En los términos del Código Tributario, el proceso por contrabando se inicia de manera formal con la elaboración y notificación del acta de intervención. Un documento que tiene una serie de detalles, lo que no ocurre con el acta de comiso,
que por las circunstancias imperantes en el momento del operativo de control no contiene más que una descripción muy sucinta de la mercancía en cuestión. Entonces, ¿cuál es la función o razón de ser del acta de comiso? Es la constancia o prueba del mismo comiso. Es un derecho que toda persona afectada tiene a su favor. Es decir, puede exigir el sujeto pasivo que se le entregue su acta de comiso, con lo que posteriormente podrá personarse ante la autoridad aduanera en el marco ya de un proceso y solicitar la devolución. Es esta acta de comiso la que le permite más adelante asumir su defensa en el proceso que eventualmente se va a abrir en su contra. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Luego de que se ha producido el comiso, a sabiendas de que la mercancía preventivamente comisada es nomás de contrabando, podríamos pensar en la aplicación de una sanción inmediata. Es decir, podríamos pensar en un comiso definitivo en el momento mismo del operativo. Pero esa posibilidad iría en contra del ordenamiento constitucional, que a través principalmente del artículo 115, pero 115 y siguientes de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona tiene derecho al debido proceso y a la defensa. Esto implica que, una vez efectuado el comiso preventivo, el dueño o propietario tiene el derecho a un debido proceso. Un proceso en el que se contemple la posibilidad de que la persona pruebe la legalidad de su mercancía. La, la ventaja de aplicar una sanción inmediata, lógicamente, sería el ahorro de tiempo, de recursos humanos, etcétera. Vale decir, el Estado evitaría el desgaste de sus recursos, pero aquello iría en contradicción a lo estipulado por la norma constitucional, que establece que toda persona tiene derecho al debido proceso. Y esto implica que el presunto responsable de la comisión de un ilícito tenga el derecho de preparar su defensa, pueda consultar con un abogado de su confianza y tenga el tiempo suficiente para hacer esta consulta. Por tanto, aun cuando la realización del hecho de contrabando resulte clara, es jurídicamente necesario que la existencia del referido hecho constitutivo de contrabando sea dado por la administración aduanera en el contexto de un proceso diseñado en apego a las normas del debido proceso. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. Es un poquito más, el texto no está apareciendo todavía. Listo. ¿Qué pasa luego de que se ha hecho efectivo el comiso preventivo de un determinado bien o artículo? La aduana podrá disponerlo de inmediato, ¿ya? Comiso preventivo, inmediatamente adjudicación, inmediatamente disposición, o qué acciones se debe tomar. Como habíamos indicado, en el marco del derecho al debido proceso, se debe instaurar un proceso legal. Un primer aspecto a dilucidar es en qué vía irá dicho proceso, contravencional o penal. El contrabando, no olvidemos, es un ilícito híbrido. Puede ser contravencional o puede ser penal. Esto en función al importe del tributo emitido. Para conocer el importe del tributo emitido, primeramente debemos conocer el valor de la mercancía en sí misma. Y para conocer dicho valor, previamente debemos tener un conocimiento exacto de las características que presenta dicha mercancía, para lo cual la administración aduanera elaborará un inventario. Una vez concluido el inventario, en base a las características ya conocidas, se procede a elaborar la valoración de la mercancía. Esto es de mucha relevancia,
porque como decíamos, el contrabando puede ser contravencional o penal en función a la cuantía. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. En la actualidad, el importe del tributo emitido alcanza a las 200.000 unidades de fomento a la vivienda. Eh, o el importe de un tributo de hasta 200.000 UFBs corresponde a contrabando contravencional. Cuando es superior es penal. El procedimiento contravencional y el penal tienen en común que la sanción respecto a la mercancía es el comiso. La diferencia está en que en materia penal hay la sanción de pena privativa de libertad y en contravencional no hay tal situación. El quantum de este ilícito ha sufrido modificaciones en los últimos años. Con la ley 2492 del año 2003, la cuantía del contrabando contravencional era hasta 10.000 UFBs. En enero de 2009 se eleva a 200.000 UFBs. Posteriormente, en abril del 2011, baja a 50.000 UFBs. Y en diciembre del año siguiente, del año 2012, nuevamente se eleva a 200.000 UFBs. Una de las razones principales para estas modificaciones era que con un importe relativamente bajo como eran las 10.000, muchos de los casos de contrabando terminaban siendo procesados en la vía penal, vía que implicaba el desarrollo de un proceso largo y en el que el presunto responsable tenía muchos mecanismos de defensa. Y un problema recurrente en la práctica era que cuando en la vía penal el procesado avanzaba o cuando el proceso avanzaba en la etapa de juicio oral, el presunto responsable del hecho no comparecía ante la autoridad judicial y por ende era declarado rebelde. Esta declaratoria de rebeldía tenía dos efectos. Por un lado, interrumpía la prescripción, lo que va en favor de la aduana nacional, eh, y por otro lado, es que el juicio oral no podía continuar sino hasta que el declarado rebelde comparezca, lo que en los hechos era muy difícil. Esto significaba que la aduana nacional tenía N casos inconclusos, N casos paralizados por rebeldía. La mercancía podía depreciar, deteriorarse, caer en obsolescencia, los expedientes podían ser también pagados, extraviados, inclusive podían ser manipulados. ¿Qué hacía entonces la aduana con la mercancía? Lo que la aduana hacía era proceder a su remate. Pero, ¿cuál era el problema subsistente? El problema de índole más contable. Lo que pasa es que en esos remates, eso que dispusiera el comiso definitivo de la mercancía a favor del Estado, sino solamente una autorización de remate anticipado. Pasaba a cuentas definitivas de la aduana nacional, sino a cuentas provisionales. Y en dichas cuentas provisionales ese dinero permanecía por mucho tiempo. Y mientras tanto el proceso penal seguía estancado por la rebeldía del presunto responsable. Y al final la aduana no podía disponer de esos montos de dinero recaudados. Podemos pasar a la siguiente. Modificaciones en el importe, dificultades en el contrabando. Una más, avancemos una más, por favor. Respecto al acta de intervención, este es este documento es el acto con
con cuya notificación se da inicio formal al proceso por contrabando contravencional. Como señalábamos anteriormente, el acta de intervención es un documento elaborado con más detalle que el acta de comiso. Cuenta con una descripción minuciosa de la mercancía, así como un detalle del valor de la mercancía y del tributo emitido. Como podemos observar en la diapositiva, este documento, esta acta de intervención, debe tener el nombre del caso, identificación de los funcionarios, identificación de los sindicados, medios de prueba, calificación de la conducta, otros antecedentes, por ejemplo, denuncia, presentación de descargos, relación de hechos y tal vez uno de los aspectos más importantes, valoración y liquidación. Plazos: 10 días en mercancía normal, 3 días en mercancía perecedera. Un detalle con esta diapositiva: para alimentos frescos es un día el plazo, un solo día. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Decíamos que el acta de intervención tiene que contener la tipificación de la conducta. Es decir, no basta con señalar que la conducta es constitutiva de contrabando. Hay que especificar el contrabando en cuál de sus modalidades se está presentando. El 181 del Código Tributario nos presenta 7 modalidades. Inciso A: introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados. Inciso B: tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales. Este seguramente es el inciso más utilizado en la práctica de los procesos de contrabando. Inciso C: realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la administración tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día. Ojo con este detalle: salvo fuerza mayor comunicada en el día a la administración tributaria. ¿Qué pasa si el transbordo por fuerza mayor tuvo que ser realizado a última hora del día? Un caso extremo, digamos que el transbordo se habría realizado a las 23:00, o sea, faltando 10 minutos para que el día concluya. A esas alturas va a ser difícil o tal vez imposible que se pueda comunicar el transbordo a la aduana más cercana. Esta disposición debe ser interpretada por parte de la aduana nacional de manera amplia y lógica, debido a aceptarse por parte de la aduana un plazo más razonable de acuerdo a las circunstancias imperantes en cada caso. Mucho ojo con los transbordos. Un ejemplo: un medio de transporte sufre un desperfecto. La empresa de transporte tiene un vehículo similar al que sufrió el desperfecto, por lo que decide hacer el transbordo asumiendo que por la similitud entre los camiones y por la rapidez con la que se realizaron dicho transbordo, no hace falta comunicar a la administración aduanera. Después de haber realizado el transbordo, el camión reemplazante es sujeto a control en ruta, y si en el marco de ese control se verifica que ha habido transbordo, el cual no ha sido autorizado ni comunicado, es un hecho de contrabando por siguiente, el transportador que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana. Este es el inciso que se utiliza en los llamados TNCs, en los tránsitos no controlados. Son tránsitos que han tenido su inicio digamos, en Chile, consignando su destino a Bolivia, pero nunca han arribado a la aduana de destino. Para estos casos es el inciso D. 181E: el que retire o retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancías. Valga el apunte, este es uno de los incisos tal vez con menor frecuencia.
Mi persona en realidad nunca ha visto un caso de contrabando por esta tipificación. Inciso F, el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentra en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. Inciso G, la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez que el acta de intervención ha sido elaborada, el siguiente paso es, lógicamente, poner en conocimiento de los interesados dicho acto administrativo. Los medios de comunicación los medios de comunicación que el legislador ha previsto en materia tributaria son los señalados en el 83 y siguientes del Código Tributario. Sin embargo, para el caso específico de contrabando contravencional, la normativa ha previsto la notificación por secretaría. Esto se consigna en el artículo 90 del Código Tributario. Dicho artículo establece que estas notificaciones serán practicadas los días miércoles de cada semana, sin importar la trascendencia o importancia de los mismos, vale decir, puede tratarse de una resolución sancionatoria, puede tratarse de la notificación con el acta de intervención o cualquier actuado, es válida la notificación por secretaría por el artículo 90. ¿Qué pasa por poner un caso si el día miércoles resulta que es feriado? ¿Será que puedo practicar la notificación por secretaría al día siguiente, es decir, el jueves? En realidad, el Código Tributario no prevé bajo ningún concepto que la notificación se la pueda practicar en día jueves. Por tanto, en situaciones como la descrita, se tendrá que aguardar nomás al día miércoles de la siguiente semana a fin de practicar la notificación en los términos del artículo 90. ¿Genera indefensión la aplicación de este artículo? Pienso que no, toda vez que en los hechos el dueño o propietario de la mercancía comisada ya tiene conocimiento previo de dicho comiso y por tanto está atento a las notificaciones que puedan suscitarse los días miércoles. En todo caso, el administrado o el sujeto pasivo que considere que en un caso concreto se ha vulnerado su derecho a la defensa, ya sea por motivos de aplicación del artículo 90 o por alguna otra circunstancia, tiene los mecanismos legales idóneos a objeto de que se restablezca su derecho. Un último apunte a propósito del artículo 90 es que este medio de notificación es vital para el desarrollo de los procesos de contrabando que sigue la aduana nacional, porque la cantidad de este tipo de procesos es grande. Y si no fuera por este medio de comunicación, la aduana tendría que notificar todos sus actos en contrabando de manera personal. Y aquello sería humanamente imposible por los pocos recursos humanos con los que se cuenta para realizar estos actos. Notificación personal, a ver, tomando en cuenta lo vertido a propósito de la notificación por secretaría, ¿será válida la notificación personal en materia de contrabando contravencional? ¿O es que el único medio de notificación será por secretaría? Es válida la notificación personal. Es válida, por ejemplo, si el acta con la que debo notificarme está lista, está impresa, está firmada por el administrador de aduana el día lunes y yo tengo plena disponibilidad de notificarme ese mismo día lunes, ¿tendré que esperar al miércoles porque así lo ordena el artículo 90? No, no hace falta que aguarde al día miércoles. Si yo me hago presente en la administración aduanera el día lunes y mi acta está lista para ser notificada, me notifico sin ningún problema.
En ese caso, por supuesto, ya no hará falta que el día miércoles me vuelvan a notificar en secretaría, porque ahí sí estaríamos generando un vicio procesal. A la inversa, si ya he sido notificado el día miércoles y yo me constituyo en la aduana el día jueves, o sea, un día después de que me han notificado por secretaría, y yo pretendo que me notifiquen de manera personal, ¿será válido que la aduana me notifique nuevamente? Desde luego que no. Si ya he sido notificado por secretaría, ya no es viable que me vuelvan a notificar por ningún otro medio. En notificación tácita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi acta de intervención está lista el día lunes, pero esta vez yo no me apersono por la aduana nacional? Sin embargo, mi abogado presenta justo ese día lunes un memorial a la aduana, un memorial que lógicamente es también firmado por mi persona. Y mediante ese memorial yo adjunto los descargos correspondientes. Ese acto de presentar descargos antes de que me notifiquen con el acta de intervención tendrá alguna relevancia procesal o será un acto intrascendente. Tiene relevancia, tiene un efecto. Con ese acto de presentar descargos antes de ser notificado, ha operado lo que llamamos la notificación tácita. Es decir, si yo de alguna manera, con alguno de mis actos, se puede denotar que yo conozco la existencia del acta de intervención en contra de mi persona, con la presentación del memorial, por ejemplo, opera la notificación tácita. Este es un medio de notificación válido, es un medio de comunicación vigente, pues así lo establece el Código Tributario en su artículo 88. ¿Qué plazo tendré para presentar descargos cuando he sido notificado de manera personal o tácita? 3 días. En cualquiera de los casos, notificación por secretaría, notificación personal o tácita, el plazo que tengo para presentar descargos son 3 días. Así lo establece el artículo 98 del Código Tributario. ¿Qué pasa si en un mismo proceso hay dos o más interesados y las notificaciones con el acta de intervención han sido realizadas en fechas diferentes? Digamos que una persona fue notificada personalmente el día lunes y la otra fue notificada por secretaría el día miércoles. El plazo para presentación de descargos es individual. Por tanto, para el primero vencerá el día jueves. Le correrá martes, miércoles, jueves. Hasta el último momento hábil del día jueves podrá presentar descargos. Y para el que ha sido notificado en día miércoles, le correrá jueves, viernes, lunes. Una vez que concluya el plazo para presentación de descargos del último de los notificados, el proceso seguirá su curso hacia la siguiente etapa procesal. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Decíamos que el plazo para presentar descargos es de 3 días a partir de la notificación con el acta de intervención. ¿Qué descargos o pruebas se pueden ofrecer y producir en materia tributaria? Todos los medios admitidos en derecho, todos los medios, inclusive testigos con algunas limitaciones que establece el Código Tributario. Es importante hacer una aclaración. El sujeto pasivo tiene el derecho de presentar todas las pruebas que considere pertinentes, pero estas van a ser apreciadas y valoradas conforme al sistema de la sana crítica. Por ejemplo, si existe un hecho de presunto contrabando de mucha cuantía y si el interesado presenta como pruebas únicamente testigos y no presenta ningún documento, podemos afirmar que esos testigos no le van a servir en el proceso, porque los procesos en aduana, particularmente en contrabando, se definen por documentos. Se acredita la legalidad de una mercancía a través de documentos, de
TUI, de factura, de mix, etcétera. ¿Cuáles son las limitaciones que existen en la producción de pruebas? En cuanto a testigos que sí se los puede presentar, hay una limitación de que solo se pueden presentar 2 testigos por cada punto de hecho a probar, por cada punto controvertido. En el caso de la administración tributaria, no puede efectuar la confesión, porque iría en contra de los intereses del mismo Estado. ¿Cuáles son las pruebas mayormente empleadas en procesos de presunto contrabando? Por la naturaleza misma del proceso, los descargos más empleados son las DUIs. Frente a la presentación de DUIs, el técnico de aduana, el técnico de compulsa en este caso, realiza una tarea lógica, consistente en una comparación entre el documento presentado y la mercancía comisada. En ese contexto es importante el artículo 101 del reglamento a la ley de aduanas, que establece que toda DUI debe ser completa, correcta y exacta. Si la descripción de la mercancía en dicho documento, si la descripción de la mercancía en la DUI coincide con la mercancía incautada, se entiende que la mercancía es legal y que por ende corresponde su devolución. Si no hay plena coincidencia, se entiende que la mercancía no está asociada a esa DUI que ha presentado el interesado, que por tanto es una mercancía indocumentada y debe ser sujeta al comiso definitivo. Otro documento que suele ser empleado a menudo es el documento que acredite el acogimiento al régimen de vehículos de turismo. Lo que más comúnmente lo llamamos como CIBETUR. Una conducta recurrente, aunque no constitutiva de contrabando, es que el vehículo autorizado para hacer turismo esté siendo conducido sin la presencia del turista. O sea, hasta parece un juego de palabras, o sea, el vehículo de turismo está siendo conducido por una persona que no es el turista. ¿Cuál es el espíritu de este régimen? El espíritu es que el viajero o turista goce del derecho de hacer su viaje en un vehículo particular. Cuando el turista en la aduana de ingreso a Bolivia registra un determinado vehículo para este régimen, el técnico de aduana otorga un plazo de permanencia, lógicamente dentro del límite que permite la ley y acorde al tiempo que el turista tiene permiso por el servicio, un permiso otorgado por el Servicio de Migración. O sea que este régimen, el régimen de vehículos de turismo o CIBETUR, es una cuestión accesoria respecto a una circunstancia principal. Y esta circunstancia principal es la condición temporal de turista de determinada persona física. Si en algún control efectuado por la administración aduanera se sorprende al vehículo sin el turista a bordo, el espíritu de este régimen está siendo desnaturalizado. Sin embargo, esto no constituye contrabando, salvo que el plazo de permanencia del vehículo se encuentre vencido. Pero si el plazo para la permanencia del vehículo está vigente, eventualmente el proceso de contrabando va a terminar con una resolución final disponiendo la devolución del vehículo a su propietario. Por supuesto que también en la resolución se le culminará a que abandone el país y a tal efecto se le dará un plazo razonable. También es válida la presentación de facturas. Cuando el operativo de control es realizado en rutas no internacionales, por ejemplo, si yo estoy llevando mercancía de Oruro a Cochabamba y mi mercancía es controlada en esa ruta, en el momento del operativo de control, va a ser suficiente que yo exponga mi factura que acredite su adquisición en el mercado interno. Otro medio de prueba o descargo al que suele apelarse es la inspección in situ. Este medio de prueba
En ocasiones se lo emplea para determinar si en hechos de contrabando en los que se afecte a buses de transporte público de pasajeros hubo o no hubo participación del conductor. Pues a través de este elemento se aplicará o no se aplicará una multa sobre el medio de transporte. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. La resolución. La resolución es el acto administrativo que pone fin al proceso de contrabando contravencional en primera instancia. Puede ser final, sancionatoria o administrativa. Final cuando el contrabando es improbado, sancionatoria cuando el contrabando es probado y administrativa cuando el contrabando es probado en parte. De acuerdo al Código Tributario, artículo 99, tal cual lo podemos observar en la diapositiva, la resolución debe contener como requisitos mínimos lugar y fecha, nombre o razón social, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, calificación de la conducta, la sanción, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de estos requisitos esenciales vicia de nulidad la resolución. ¿Qué es lo más importante en la resolución? Lo más importante de la resolución es que la resolución define situaciones jurídicas, define la situación jurídica de la mercancía, de las personas y de los medios o unidades de transporte. O sea, define la situación jurídica de tres cosas importantes. Es decir, por un lado define si la mercancía es legal o ilegal. Y en función a este elemento central, declara si el contrabando es probado o improbado. Por otro lado, define si determinada persona es autora o no del hecho de contrabando. Esto es independiente de la situación de la mercancía. O sea que la mercancía puede ser indocumentada, puede ser de contrabando, pero la persona no es autora de ese hecho. Y por último, define la situación jurídica del medio o unidad de transporte, pudiendo recaer sobre este medio de transporte la sanción de una multa o no. Esto es también con independencia de la situación de la mercancía. Es decir, puede tratarse de mercancía indocumentada, mercancía de contrabando, pero puede no recaer forzosamente una multa sobre el medio de transporte. Avancemos a la siguiente, por favor. Recursos. Los recursos que la ley suministra son los recursos de alzada y jerárquico. Recursos que se presentan área. Frente a la posibilidad de que la autoridad judicial o administrativa incurra en error a tiempo de resolver un determinado conflicto jurídico, nuestro ordenamiento jurídico prevé en todas las materias el sistema de la doble instancia. Esto quiere decir que toda persona que se considere injustamente afectada por un fallo judicial o administrativo tiene ante sí la posibilidad de acudir ante la autoridad superior, impetrando que el fallo de primera instancia sea revisado. El artículo 180 de la Constitución Política garantiza el derecho a la impugnación en los procesos judiciales, pero como dijimos, la Administración de Justicia Administrativa también se basa en la misma orientación. ¿Quién tiene legitimación para interponer el recurso de alzada? Naturalmente que solamente el sujeto pasivo o procesado, porque no tendría ninguna lógica que la misma administración impugne su propia resolución. Por otro lado, el recurso jerárquico puede ser interpuesto tanto por la aduana como por el sujeto pasivo, el jerárquico. Entre los aspectos más relevantes dentro de los recursos tenemos que ambos se interponen en el plazo de 20 días de notificado con el acto objeto de recurso.
Ambos admiten prueba de reciente obtención. La forma de resolución de ambos recursos es confirmando, revocando tal o parcialmente, o anulando reposición hasta el vicio más antiguo. Para ir finalizando, la presentación de estos tiene efecto suspensivo. El 131 del Código Tributario lo dice de manera muy clara, suspensivo. Pero vamos a analizar un aspecto. El 199 confirma la orientación del 131. El 199 señala que los actos administrativos impugnados mediante los recursos de alzada y jerárquico, en tanto no adquieran la condición de firmes, no constituyen título de ejecución tributaria. La resolución que se dicte resolviendo el recurso jerárquico agota la vía administrativa, dice. Sin embargo, el artículo 192, modificado por la ley 975, señala algo contradictorio. Dice: la interposición de cualquier recurso administrativo contra la resolución sancionatoria emitida por la administración aduanera no paralizará el proceso de adjudicación de las mercancías, a fin de evitar una mayor depreciación del valor de los mismos y o descomposición por el transcurso del tiempo. En conclusión, debemos entender que estos recursos sí tienen un efecto suspensivo, en tanto que las resoluciones objeto de dichos recursos no constituyen títulos de ejecución tributaria y por tanto no podrían, por ejemplo, ser remitidos a las unidades de cobro, es decir, a las SETS. Pero por otro lado, vemos que no tienen efecto suspensivo en tanto se trate de adjudicar la mercancía objeto del proceso por contrabando. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta o comentario, adelante, por favor. Hola. Aló, adelante, por favor. Una consultita. El recurso jerárquico y el recurso de alzada, ¿en qué tiempo se podía plantear? En ambos casos podemos plantear estos recursos en el plazo de 20 días corridos. 20 días corridos a partir del día siguiente hábil a la notificación con el acto objeto de recurso. Vale decir, a partir del día siguiente de la notificación con la resolución sancionatoria o con la resolución del recurso de alzada. Hola, una consulta. Si una persona quiere asumir la defensa, la persona directamente afectada, ¿lo puede hacer o necesariamente necesita conseguirse o contratar un bufete de abogados? Si desconociera la norma, por decir, si conoce la norma, ¿será que él mismo lo puede hacer la defensa? Sí, gracias. En materia administrativa, la ley permite que la defensa en un caso concreto pueda ser con o sin abogado. Inclusive los escritos que se presentan ante la administración o pueden ser cartas firmadas solamente por el interesado, sin necesidad de abogado. Ambos valen, ambos valen. Buenas noches, una consulta. Adelante, por favor. Una vez realizado el comiso, cuando se realiza el traslado de la mercancía incautada al recinto aduanero, ¿quién es el responsable de la recepción de la mercancía? Y a partir de esta recepción, ¿en cuánto tiempo debe desarrollarse el aforo correspondiente?
La recepción como tal está a cargo del concesionario del recinto de aduana. En el caso de la regional Oruro, por ejemplo, se tiene con depósitos aduaneros bolivianos o almacenera boliviana, según la administración. Eh, Participa también en el acto de recepción un técnico de aduana, de acuerdo a reglamentación interna de la aduana nacional. El plazo para hacer el aforo es de 2 días, si no me equivoco. Sin embargo, el plazo que contempla el Código Tributario, porque el otro es un plazo interno, el plazo del Código Tributario son 10 días desde ocurrido el comiso preventivo hasta la elaboración del acta de intervención. O sea, el Código Tributario no dice el inventario en tantos días, la evaluación en tantos días, el acta en tantos días. Pone un plazo global que son de 10 días para mercancía normal. Decíamos 3 días para mercancía perecedera y 1 día para alimentos frescos. Buenas noches, ¿me escucha? Adelante, por favor. Tengo una pregunta. Ah, Esto le ha sucedido a mi amigo y bueno, estaba llevando su mercancía, pero en España, Cuenta Español le decomisaron, pero la boleta un, no tenía. ¿Qué tiene que caso? un poquito se entrecortó. Si me podría reiterar, por favor. Ah, si yo llevo mi mercancía y me decomisan en Cuenta Español, un ejemplo, en este caso yo pido una boleta que me garantiza que la aduana me está decomisando la mercancía. En este caso, la funcionaria aduanera no tiene esta boleta. ¿Qué se procedería a hacer? Ya, es obligatorio y es imprescindible que la persona que realiza el comiso preventivo sí o sí debe entregar la constancia. Y la constancia del comiso es pues el acta de comiso. Si, digamos, pienso que puede ocurrir, no, nunca he visto, pero pienso que puede ocurrir, no hay formularios. Se han agotado todos los formularios de la oficina, del funcionario encargado, etcétera. Eh, Supongo que la ausencia de formularios, la falta de formularios de comiso, de actas de comiso, no, no va a ser causa suficiente para que el funcionario no realice el comiso. Igual va a tener que realizar el comiso, pero ante la ausencia de formularios va a tener que generar uno, de manera manuscrita inclusive, aunque a bolígrafo. Igual va a tener, tiene que tener su sello del funcionario, tiene que tener su firma del funcionario, y eso le estaría dando validez al comiso. Eh, no, honestamente nunca he visto, digamos, que estos formularios se agoten, pero si ocurriera, esa sería una alternativa. Igual hay que realizar el comiso, pero generando un documento aunque sea manuscrito. Una consulta. El Código Tributario prevé realizar en 10 días el inventario y la notificación que corresponde. ¿Qué pasa por alguna falta de funcionarios, toda situación? No lo realiza la notificación en un término de 10 días. Por decir, la persona afectada está esperando la notificación en secretaría, pero está 15 días, no le notifican. ¿Y será que ocurre en ese caso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el afectado si no se está cumpliendo los 10 días? Eh, puede ocurrir. Yo inclusive pienso que eso ocurre y ha ocurrido en numerosos casos. Por dos consideraciones. Una primera consideración, el incumplimiento de plazos
no le quita competencia a la administración aduanera para procesar ese caso. O sea, igualito sigue siendo competente, igualito va a procesarlo. Y lo otro, que el derecho del sujeto pasivo está siendo vulnerado porque el derecho del sujeto pasivo es tener acceso a la justicia de manera pronta y oportuna, y esto no se estaría cumpliendo. Cabría por parte del sujeto pasivo hacer un reclamo. Puede ser un reclamo verbal, puede ser un reclamo escrito, puede ser un reclamo ante el administrador de aduana, puede ser ante el gerente regional, o inclusive si considera que de por medio hay negligencia funcionaria, puede hacerse su reclamo ante la Unidad de Transparencia de Lucha contra la Corrupción de la misma aduana nacional. Esto, lógicamente, si lo vemos en un marco de buena fe que debe primar siempre, este reclamo ante la Unidad de Transparencia deberá hacerse solamente en casos en que se considere que hay negligencia funcionaria, porque no siempre es así. Puede ser un caso grande de contrabando con muchos ítems, 200, 300 o más ítems inclusive, que le van a tomar tiempo a la administración, al técnico de turno, realizar el inventario en detalle, la valoración en detalle, etcétera, le va a tomar un poco más de tiempo posiblemente. Hola, hola, ¿alguna pregunta más? Una consultita más. Adelante, por favor. Una acción de amparo constitucional puede dejar sin efecto una resolución emitida por la autoridad de impugnación tributaria también. Sí, sí. Eh, un amparo constitucional es amplia. Puede interponerse cuando la persona considere que sus derechos o garantías están siendo vulnerados por autoridad pública o inclusive por persona particular. Si están siendo vulnerados sus derechos, puede plantear amparo. Y si la persona asume que la AIT está vulnerando sus derechos a través de una resolución jerárquica, puede activar la acción de amparo. Puede. Y en la práctica hay excepciones de amparo constitucional. No es algo muy frecuente, pero en la práctica ocurre. Se presentan amparos contra la aduana nacional. Bien, buenas noches. Hemos podido escuchar la experiencia y el conocimiento del doctor Martín Cejas, que ha podido exponernos esta noche referente a las acciones y procedimientos que uno debe seguir cuando es afectado en el tema de contrabanda contravencional. Pues nosotros agradecemos en esta noche como Instituto de Información en Materia Aduanera la participación de nuestro expositor. Pues seguramente las próximas semanas también va a estar con otros contenidos referente al tema aduanero, que es importante conocer, ¿no? Entonces el instituto está haciendo un pequeño esfuerzo para que las personas que tengan, que quieran alimentar el conocimiento en materia aduanera, estaremos siempre dando este tipo de contenidos y otros, ¿no?, que debemos conocer, porque la mayor parte de los bolivianos nos dedicamos al rubro del comercio internacional, ¿no? Entonces voy a agradecer nuevamente al doctor Martín Cejas. Pues muy buenas noches, doctor Martín Cejas. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, doctor, gracias. Bueno, agradecido pues a todos los participantes.
Las personas que quieran el material, las grabaciones, se ha realizado internamente a los números que se tiene publicado, pues se va a hacer una coordinación internamente. Muy buenas noches y gracias nuevamente a cada uno de ustedes y pues cuidarse en esta pandemia, ¿no? Quedarnos en casa y aprovechar y cultivar conocimiento mediante las aplicaciones que cada institución está pudiendo dar, ¿no? No solo somos nosotros, hay otras instituciones también, ¿no? Pero de todas maneras, quedan invitados al próximo curso que vamos a lanzar, que es inducción aduanera. Es un curso que va a ser de 5 días, inducción aduanera, pues estaremos publicando nuestra publicidad en las diferentes redes sociales. Muy buenas noches y gracias por su participación.